Bienvenidos a esta sesión. Ahora sí está encendido, ¿cierto? Perfecto. Bienvenido a Reparación de Temporalidad y Espacios del Deshacer y gracias. Ha sido un día largo y un día muy enriquecedor. Soy Kathy Wallerstein, soy presidenta de los espacios, de la red de espacios críticos y actualmente estoy en un rol. Esa institución está cerrando temporalmente este verano, bueno, pero hasta 2 años pensábamos eso, por 2 años. De manera tal que voy a estar siendo independiente, una investigadora independiente durante algún tiempo trabajando en algunos proyectos. La red de espacios críticos de humanidades reflexiona en el trabajo de trabajar y administrar los espacios de humanidades y también abarca perspectivas de distintas culturas, sociedades, geografías y realidades económicas y sociales para conversaciones respecto del trabajo de las humanidades, sus objetivos y su espacio, particularmente para los espacios para las humanidades, sean estos centros académicos, otros tipos de rubro de trabajo u otros tipos de espacios, pero fundamentalmente centros académicos. Hacemos preguntas del tipo de pensamiento crítico en torno al trabajo que administramos, curamos, acompañamos y albergamos. También investigación científica social y también vidas políticas y sociales en el espacio mismo. El año pasado llevamos a cabo 2 sesiones en conjunto con las reuniones de CHSI en cuidado y las diversidades en el espacio que pueden estar alineadas y pueden encontrarlas en nuestro sitio web. Este año nuestra sesión se enfocó en el tema de la reparación. Inicialmente se nos ocurrió este tema con la conferencia CHSI en respuesta al tema de la conferencia Conmociones, distanciamiento, crítica y construcción de lo común, y nos hemos dado cuenta de que muchos de nosotros lo que hacemos en nuestros centros y espacios y no necesariamente se habla de una atención temporal en esta conferencia, donde la convención se puede tener como un quiebre o disrupción momentánea, o en la que hay en un proyecto mayor, donde trabajamos en conjunto. Esta es la segunda sesión que se ha transformado y que ha sido parte de esta trilogía en lo que organizamos en abril en conjunto con el Centro para las Humanidades e Investigaciones en Cape Town. También llevamos a cabo un evento híbrido con una conversación con Marin C. Kelly, Mariko Boru y también Patricia Parker, que está acá en este panel. Y también en julio vamos a tener nuestro último evento este año en esta serie llamado Pedagogías de la Reparación, liderada por Yuri, que también está al final de esta mesa, así que pronto tendrá más información. Pueden ver por favor el sitio CHSI para que vean las grabaciones de nuestros eventos pasados. La conversación de hoy tenemos 5 oradores de Sudáfrica, Irlanda, North Carolina y Chile y Kolkata, y que van cada uno de ellos a entregar una descripción o una provocación breve de 5 minutos en el tema de los espacios para la reparación. He iniciado ya la conversación, así que bueno, luego ya vamos a dejar el espacio para las preguntas y así poder comprometernos o involucrarnos en otra conversación más profunda. Voy a presentarlos en orden de presión. Patricia Parker es directora del Instituto de las Artes y Humanidades, una profesora distinguida de Humanidades y profesora en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad de North Carolina. Su investigación habla de las intersecciones, preguntas, temas, poder y los procesos organizativos. Su libro es Catalytic Leadership, a Primary Community Engagement and Communication for Social Justice, publicado en 2020 por la Universidad de California, por la editorial. Sus proyectos están alineados con su rol de copresidenta, donde ella lidera
en las comunidades de centros negros, en las historias de los ancestros, mientras se crean vías para reconocimiento y reparación. La comunicación pasada tiene que ver con excavar y desmantelar los aparatos de sistemas de poder, de traumatización, de sanación continua, reparación continua y los espacios de humanidades como lo fundamental. Maura Donker es profesora asociada y jefa o directiva de investigación en Western Cape. Ella va a hablar a nombre de ella y de Heather Bonavent, director y socio para el Centro de Humanidades. No pudo venir, así que tenemos acá a quien va a hacerlo en nombre de esa persona. Heidi, perfecto, Heidi. Su trabajo se enfoca en respuestas al genocidio, a la guerra y al holocausto, el apartheid y Nakba en Palestina. Parte de su investigación tiene que ver con la filosofía, teoría postcolonial, filosofía y literatura africana y historia contemporánea sudafricana y africana. Habla sobre la reparación del contexto africano y lo que da forma al establecimiento de Cape Town, en Sudáfrica. Luego tenemos a Jen Omart, quien un profesor de Smith de Historia Moderna en Trinity College en Dublín, es una fuerza motivante del Instituto de Humanidades y que ha dirigido hasta 2020, está a cargo del Consejo Irlandés de 2021, investigador principal para darle forma a los estudios interdisciplinarios en Europa, financiado por el programa Horizon, y fue reconocido también, también ha trabajado en las experiencias de mujeres en Irlanda moderna. Es el autor y también editor de numerosos artículos y libros. En 2023 se le entregó la medalla de oro por Heritage Academy. Va a hablar de lo que él dirige cuando era director del Trinity London y de la crisis de la democracia en colonialismo en Irlanda, particularmente a nombre de los artistas que van a reflexionar en los aportes del arte de las humanidades de la reparación. Y también me complace presentarles a Roberto Celedón Fernández, que es un abogado chileno y defensor de los derechos humanos. En 1971 cofundó el Partido Humano Cristiano y luego fue arrestado por entregar servicios legales a personas que habían sufrido tortura en manos de la dictadura. Fue a Países Bajos exiliado. Durante ese tiempo continuó participando en los derechos humanos chilenos en organizaciones. Roberto va a hablar de su trabajo con los espacios de derechos humanos en Chile, incluyendo quizás lo que es la Vicaría de la Solidaridad, espacio físico que permitía ir en ayuda, que estaba ubicado en una iglesia con la ayuda de la Iglesia Católica para enfrentar lo que se sufría bajo el régimen de Augusto Pinochet. Uno de los archivos más importantes encontramos ahí. Y finalmente, pero no menos importante, ella es la directora y profesora de estudios culturales en el Centro de Estudios Culturales del Centro de Estudios de Ciencias Sociales, Calcuta. Ella fue profesora del Sul Global y es una profesora visitante en universidades de Cambridge y también de Columbia. También es la autora y editora de muchos libros y artículos y acaba de terminar el libro titulado Jan Bengal and the Making of Modern Indian, que ya se publicará en 2022. La presentación va a explorar las condiciones de posibilidades que han permitido que exista su investigación en Calcuta en 1973 y cómo eso ha evolucionado con el tiempo. Va a haber metodología de conmociones y también las prácticas de reparación. Le voy a dar el paso a Mike para que pueda quizás
bueno, comenzar ya con esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Kathy. Buenas tardes a todos. Es todo un honor estar aquí conversando con estos distinguidos colegas académicos en esta pregunta urgente de cómo podríamos imaginar los centros de humanidades como sedes de reparación, lugares de reparación, dado la urgencia para tanta desesperación y sufrimiento que hay en el mundo. Mi opinión acerca de esto está bastante alineada con lo que he podido escuchar en las sesiones previas, particularmente de los comentarios del director anoche, que Ian amplificó en esta sesión en la mañana, de acuerdo al rector, creo, Deves, ese es su nombre, de la rectora. Las humanidades tienen mucho que aportar y su aporte es urgente. Así que, muy de manera elegante y muy elocuentemente, creo que de alguna manera le da forma o bueno, de lo que en esta conferencia o lo que el consorcio es en general y de lo que está a cargo también, ¿no? Y nos ha retado, nos ha desfaciado a pensar cómo podríamos imaginar, voy a tratar de parafrasear, qué podría significar ver a las humanidades como respuesta a esta urgencia planetaria global. Entonces quisiera comenzar con esa provocación para pensar en la reparación como una de las formas que tenemos en las humanidades, donde probablemente ya estamos listos y continuamos siempre respondiendo a esta urgencia global planetaria que creo que ha sido visible en el sufrimiento humano y el deseo de goce, de alegría, para tener una humanidad quizás más regocijante. Y lo que yo diría que los centros de humanidades, en el que yo dirijo, de artes y humanidades en la Universidad de North Carolina, y mi investigación en el centro y en el contexto americano, donde hablamos de las vidas, de la esclavitud y de los pueblos originarios después de la migración, continúan como estas condiciones que se mantienen en un status quo y que se han mantenido, cierto, en estas formas no alineadas. Entonces me interesa esta condición local de sufrimiento humano, de violencia, diría yo, desde estos flujos de poder. Y desde ese concepto quizás puedo imaginarlo como una metáfora productiva. Y para mí, al contemplar este tema, he estado pensando en la reparación en términos médicos, porque creo que necesitamos un marco para el desarrollo de las intervenciones en enfermedades múltiples que son parte de nuestro tiempo, enfermedades que requieren todos tipos de herramientas epidemiológicas, analíticas, artísticas y culturales como para poder encontrar las causas raíces de estas enfermedades. Y aquí mismo en abril, bueno, Katia se refirió a eso en el Centro de las Humanidades en la Investigación de la Universidad de Western Cape. Muchas gracias, Mark, en Haití, por esa invitación. Hice algunas preguntas críticas acerca del trabajo que debe ser necesario para excavar, para desmantelar también, discúlpenme, estos aparatos de la supremacía blanca, el patriarcado, capitalismo racial, militarismo, quizás pudiésemos mencionar, esos son los principales, que sostienen estos sistemas traumatizadores del poder. Esas son las enfermedades que marcan nuestro tiempo. Si estoy pensando en estos aparatos en una forma que muestran lo absurdo del mundo colonial, quiero considerar también las posibilidades de una nueva sociedad donde el colonizador y el colonizado se transformen en una nueva humanización o de lo simplemente binario, donde no sean posibles estas clases raciales. Yo veo la reparación en ese sentido. Lo veo como un proceso humanístico y creciente que pueda ser coherente o que pueda también ser cohesionado de la mejor forma posible como para poder causar esta disrupción, sanación, reparación. Y lo veo eso como un discurso que continúa siendo comunicativo
como para poder llegar a esta posibilidad de hacer preguntas, reuniéndose y en conversaciones, etcétera. Digamos que esta es la forma en que pienso en esto, en cómo podemos crear estas posibilidades. Entonces, en el contexto de Estados Unidos, hay espacios de todos tipos que pueden ayudar a ese tipo de situación e incluyen el Centro de Humanidades de la Universidad de North Carolina, pero también lo que llamamos también centros de identidades culturales, campus en las universidades y también en las comunidades donde distintos tipos de personas se reúnen y donde las humanidades son otro motivo de posibilidad intelectual para estos futuros equitativos. En mi Centro de Artes y Humanidades, ese es un instituto que nace al alero de la visión de una institución. Rolf Tyson, el director, de una cátedra y otros colegas en la época para crear un lugar para poder mejorar las actividades intelectuales en la Facultad de Artes y Humanidades. Y esa visión fue tomada con mucha alegría, con mucho entusiasmo en ese minuto por los directores y los administradores. Y he estado leyendo algunos de esos documentos donde se expresaba la idea de que nuestro edificio hermoso, algunos que hayan podido asistir o que asistieron el año pasado, fueron a la Universidad de North Carolina. Teníamos un panel en High Hall, un monumento hermosísimo para humanidades y el arte. Las escuelas de negocio que están en nuestra escuela es es el edificio McCall, y le llamamos Taj Mahal en una alusión al Taj Mahal, pero claro, es hermosísimo, un hermoso monumento del arte y las humanidades. Si tienen la posibilidad de ir ahí, visítenlo por favor. De todas maneras, estaba leyendo los documentos en relación a ese edificio, a la institución, y se proponía ahí debate, se conversó acerca de aquello, de lo que estaba sucediendo durante su fundación, y esto fue en los años 80. Durante esa crisis de esas amenazas neoliberales para las humanidades, también donde los complejos militares tenían presencia. Fue un minuto en donde las ciencias y las facultades de apoyo a la ciencia en esa época de los 80 eran vistas como la promesa para poder construir una universidad pública con recursos públicos. Y World Tyson se sentía horrorizado por la idea de que eso fuese borrado, no fuese presente en esa conversación. Entonces comenzó, cierto, a pedir ayuda para apoyar a estas humanidades y los artes. Siempre había, cierto, donde había establecido de manera explícita en términos de esta criticalidad de las humanidades y de los artes, estas universidades públicas. Y en ese esfuerzo fue bastante exitoso en términos de apoyo financiero del director, un grupo de también facultativos dedicados que entrega una donación sustancial, millones, y de esa forma se hablaba el idioma del establishment de la universidad, de manera tal que las artes y las humanidades son críticos para este margen de la universidad pública y la investigación, y aún estaba, ¿cierto?, emergiendo como una universidad global de investigación. Entonces ahora, como directora actual, reconozco que en las instituciones y en la universidad estamos en posición para poder responder a esas amenazas frente a las humanidades, a los centros de humanidades. Y esto probablemente no sea nuestra misión per se, pero vemos cómo hay un ataque constante a las humanidades y a las facultades de humanidades. Y yo estoy envalentonada para continuar como aquellos de unos pocos lugares donde podemos, bueno, considerando la reputación que tiene nuestro campus, la Universidad de North Carolina, la Facultad de Arte y Humanidades, sabíamos que estaban esos temas, sabíamos que podíamos conseguir financiamiento de la investigación. Pudimos ofrecer 80 becas al año. Participamos en conversación para retener la Facultad de Artes y Humanidades, y créanme que ese es una tarea siempre en curso, siempre constante. Siempre estamos ahí sentados a la mesa conversando acerca de los recursos.
Así que estoy muy comprometida a poder continuar con ese legado de apoyo. Y déjenme decir que antes de esta conversación también estuve conversando con mis colegas y cerciorándome de, o bueno, seis, no siete, o siete mujeres de color que son directoras de centros. Una mujer negra que es académica en alemán, estudios culturales, es la líder del Centro para los Estudios Europeos. También hay mujeres de color que lideran otros tipos de centros, como el Centro Americano, el Centro para Cultura Negra, de Historia Negra, el Centro para la Historia de América. Y nosotros, bueno, alguien se dio cuenta y nos dijo, nos hemos estado comenzando a reunir mensualmente y entendiendo nuestro rol en este minuto, en este momento. Así creo que eso era importante mencionar. Ya pasé mi tiempo, así que bueno, mucho tendré que decir, pero voy a dejarlo hasta aquí. Quizás en la conversación lo integremos más adelante, pero sí entiendo que el rol, y lo quiero decir que estoy consciente del rol que nuestro centro tiene, y este es preocuparse de estos consorcios. Quiero con Ian, ¿cierto?, unirme para cual sea, cierto, la grandeza que tenga este consorcio. Yo estoy, y cuenten conmigo. Buenas tardes a todos. Es un privilegio estar aquí, ser parte de este panel. Canalizo o quiero compartir mi experiencia, que va a ser, espero, interesante. Mi presentación es breve y se concentra en una serie de lo que Haití y yo mencionamos como NOTS, que son parte del trabajo y la reparación de Sudáfrica. El título de este documento se llama, y lo verán impreso, es Pensando en la reparación de Sudáfrica antes, presente y pasado. Es una historia de reparación y crear espacio hacia el futuro para reparar de distintas instancias que en este caso se van generando. La reparación se piensa como una idea de reconciliación o reparación. Esto es lo que yo diría que es un itinerario establecido que tiene en este caso un cierto límite de reparación. En el contexto sudafricano, después del apartheid, aún se busca un concepto que sea adecuado para este potencial para generar una reparación que no solamente es lineal. Una forma de ver esto es la formación de la CHR, es como un lugar, una especie de método, pedagogía para imaginar un itinerario diferente para la reparación, uno que reconcilie dos entidades diferentes y que busca también una fase un poco más humana que no existía hasta antes. Lo que se critica es la reconciliación en Sudáfrica y como comisión es que hay un itinerario que tiene que ver con las condiciones de vida, que tienen que ver con las ruinas que ahora estamos heredando hacia el futuro. Sugerimos que la educación estética en esta constelación sea una forma, un foro único de pensar en esta posibilidad en conjunto con las universidades y las comunidades de electores. Aquí no solamente se trata de capacitación, sino que más bien de reordenar las percepciones, lo sensorial y la introducción a lo que es la duración dentro de este proceso, tomándose el tiempo para generar distintos elementos posibles y que sean posibles. Por lo tanto, ¿qué es un NOT? Un NOT tiene mucho significado. Puede ser algo clínico, distintos elementos que se unen de forma conjunta. También puede ser algo bastante desordenado. Un nudo tiene una gran cantidad de giros que cuesta mucho separar. Un nudo es un punto de divergencia que podría ser en una rama de un árbol y también unirse. Es la esencia de dos uniéndose a uno. El nudo es entonces, por lo menos en inglés, es un nudo, propiamente tal. Por lo tanto, el primer nudo, reparar la categoría TRC del daño, hemos heredado en Sudáfrica el problema de la apartheid y su lógica como un sistema de sumisión administrativa. Esto moldea la psiquis y los distintos aparatos en el apartheid y sus leyes influyen en la percepción de que están inscritas y reproducen en las sociedades, socioestructuras y también en las infraestructuras. No se puede abordar el problema de la raza fuera de
las escrituras de apartheid. Por lo tanto, sigue manteniéndose su lógica y se repite hasta cierto punto algunas diferencias raciales que se entienden por conceptos de comunidad que imaginan una población que es diferente a otra. La esencia entonces del apartheid tiene una alta intensidad en la ontología que excede el marco legal y político y la categoría moral del daño que en este caso se ha heredado. Y se entiende, por lo tanto, la apartheid como una serie de eventos, hay perpetradores, hay también víctimas y hay que generar reconciliación. Tenemos que seguir mejorando estas críticas y se rehúsa la reconciliación desde 2015. Necesitamos reparación de lo heredado del TLC. Hay que hacer un diagnóstico importante, que también es un diagnóstico funcional. Hay distintas categorías fijas que el apartheid ha trabajado por más de un siglo prácticamente. Segundo nudo, mantener la atención, reparar el tiempo y los espacios. El artista Cateratius, en su trabajo de reparación, genera una temporalidad compleja y distintas topografías que son necesarias. Él señala que la razón de por qué trabajo en la reparación día a día, y no creo que me detenga, es porque existe una pregunta que nunca termina y que genera un loop de reparación. Es un proceso interminable que en algún punto define la urgencia de la reparación. El trabajo de reparación tiene distintas tensiones y dinámicas. Reparar es algo iterativo, no tiene fin, no termina. El proceso de reparación, sobre todo si que las humanidades tienen que hacer su trabajo, no es un y o un o, sino que ambos elementos. Las humanidades como reparación nunca podrá lograrse, nunca llegará y siempre va a redirigirse. Hay impulsos, precisión, diagnósticos y una gran cantidad de injusticias y también el nacimiento de los vivos y la muerte de aquellos que están muertos. Vivimos con los muertos, rodeados por ellos, y ellos exceden las naciones o las comunidades. Va más allá de John Berger y su actitud de reparación de los muertos es algo que hasta cierto punto no los puede eliminar. Los compromete con el aquí y el allá. Ellos son y están en muchos lugares. Esto es de una tesis de lo común de los muertos. Entonces, el humanismo que puede ser adecuado para el trabajo de reparamiento, el humanismo que viene y que es la reparación de los electores. Tercer nudo, espacios críticos para las humanidades. Espero que esto sea un sombrero que les quede bien a todos ustedes. Hay que escuchar y hacer eco de todo aquello que hasta cierto punto son los legados de la partición de estos nudos que hasta cierto punto se quieren mantener. Las disciplinas de las humanidades, por ejemplo, además del trabajo de reparación, son parte de las implicaciones y los elementos inadecuados que pertenecen a él. Los centros de humanidades tienen áreas disciplinarias y no disciplinarias y espacios que son necesarios para la reparación. Si esta disciplina nos da una de estas, el objeto y lo transdisciplinario y no disciplinario, eso abre espacio para percibir los impulsos o deseos de alcanzar un objeto y también cómo se desvanece el horizonte de estos nudos que a veces no se pueden alcanzar. Entonces, lo que ocurre aquí es que hay que pensar que la reparación es un espacio abierto para pensamiento, pensar de forma conjunta y también una forma de hacer las cosas, hacer las humanidades. Y también reparación es una acción, más actos, según Martin Harshen, que son actos de reparación, que nos da la posibilidad de reparación. Es algo simbólico y nos da muchas posibilidades. Es la aceptación de distintos elementos a partir del 1992, en donde hay distintas fuentes de distintas situaciones que ocurrieron en el comercio de azúcar en América Central. Hay reconocimiento de lo irreparable, de la imposibilidad de retornar a un estado de orgullo y de reparar la injusticia y la violencia que se ha ejercido. El trabajo de reparación hace que lo irreparable sea visible. Implica disciplina, genera particiones y trabaja con el legado de esa partición y es algo urgente que hay que abordar. En Sudáfrica, en un tiempo de convergencia y de capitalismo, determinismo, capitalismo y fascismo global, es algo que va más allá del TRC y va más allá del perpetrador y la víctima, sino que más bien hay que reconstruir
la relación en el terreno de pensamiento que encuentra una condición de partición o distintas diferencias de lo que no se ha hecho y no hay ningún elemento de disciplina única que pueda abordarlo. Es un objeto arcaico y para parafrasear a una famosa escritora, esto es un verdadero invento. Esto tiene que ver como por ejemplo una escultura o la retribución de el trabajo que se ha realizado con distintos objetos que se producen en distintos objetos gimnásticos que podrían ser prácticamente títeres o marionetas. Este trabajo surge e interrumpe y culpa a los trabajos académicos del centro. Estamos todo el tiempo traduciéndolos en ambas direcciones. Estamos volviendo a trabajar un elemento y otro, y eso requiere tiempo para poder aprender a aprender la pedagogía de la reparación. Gracias. Muchas gracias, colegas, y les agradezco por estar aquí. Es todo un placer tener la oportunidad de hablar. He tenido el privilegio de ser miembro de CHCI, del directorio de y ver también algunos viejos amigos y también hacer nuevos amigos. Así que, bueno, fantástico todo esto. Muy agradable estar acá en Santiago. Les agradezco enormemente. He tenido el privilegio de ser la directora del Hub durante un periodo de 5 años, pero también he sido miembro de un grupo más pequeño que conciba y conceptualiza, y bueno, ha tenido que recaudar 11 millones de euros para construirlo. Lo hemos visto como esta posibilidad donde tenemos ahí cierto, que está en el corazón de Dublín, que está en el corazón de Irlanda y también de Europa, por supuesto. Es muy poderoso, claramente. Disculpen que haya tenido que decir eso, ¿eh? Bueno, en este hub hemos hecho bastante y esperamos poder tener espacios que nos nutran y que nos ayuden a involucrarnos con todas las conmociones del siglo XXI como también con las del pasado, particularmente las vidas posteriores históricas asociadas con el imperialismo, colonialismo, violencia y partición. Un número de ejemplos de lo que hemos hecho. Katy había mencionado el Instituto de Globalidades Humanos en el Instituto de Democracia, que está ahí gracias a CHCI. Bueno, el viernes voy a hablar un poco de eso y no voy a hablar nada de eso ahora en este minuto. Y lo que sí quiero hacer ahora, en lugar de eso, es enfocarme en otra iniciativa que tenemos. Es la creación de prácticas para nuestro programa, de programas para internos, para residentes, de residencias. Como lo que hemos visto, ¿cierto?, de la sociedad tempranamente, queremos hacer visible todo esto. Hay canarios en la mina, eso es una forma de decirlo, y los hemos tenido ahí como parte de nuestra comunidad para que sean bastante inspiradores, porque nos hace sentir un poco incómodos. Dicen cosas, hablan la verdad. Es muy poderoso en su trabajo y quiero compartir con ustedes el trabajo de una artista, Richard Duffy, un artista. Si ustedes tienen problemas con la desnudez, no sé, quizás deban cerrar los ojos, no sé. Su trabajo es muy directo, pero habla de lo que es local. Y espero, ¿cierto?, que ustedes puedan apreciarlo. Bueno, no sé, no sé qué decir, no sé si espero que lo disfruten o no, pero bueno. Algunos puede que rían. Algunas palabras acerca de Richard Duffy y a mí, antes de compartir algo de su trabajo, de su fantástico arte. Ella nació en Belfast y creció también ahí en una comunidad católica durante los problemas, lo que llamamos, ¿cierto?, esa guerra civil, la última guerra colonial en Irlanda. Es muy feminista, su arte responde al colonialismo, al imperialismo, a la historia, a las identidades y usa también el humor de manera brillante. Antes de mostrar algunas de sus pinturas, quiero darle algo de contexto, perdón. Yo creo que lo primero que quiero decir es que Irlanda fue la primera colonia de Inglaterra. Irlanda del Norte no podría ser su última, ¿no? Entonces,
de alguna manera hemos sido víctimas de esta colonización e imperialismo, pero también ellos eran perpetradores activos, no simplemente en el llamado Imperio Británico, sino que extremadamente activos en el Imperio Portugués, en el Imperio Francés y, por supuesto, en el Imperio Español. Esta universidad está situada en la Avenida Bernardo Higgins. Bueno, no es necesario, ¿cierto?, mencionarle de dónde él vino, ¿eh? Entonces, el hijo de Ambrosio Higgins, que fue una figura muy importante en el ejército español, que nació en Irlanda. Irlanda está en todos los imperios, diríamos, incluyendo el español. Y creo que eso es lo primero que es importante considerar y tener presente. Es complicado de todas maneras, y lo segundo a lo que me quiero referir es que estamos recientemente ya terminando, y este es un momento importante porque en Irlanda hace el tiempo hemos terminado una década de conmemoraciones. Hemos estado reflexionando sobre algunos momentos bastante importantes que comienzan con nuestra participación e involucramiento en la Primera Guerra Mundial, en 1916, el comienzo del movimiento de la independencia irlandesa, pero también partisano. Eh, Fue así y luchó en la guerra civil, y mucha gente murió en esa guerra civil partidista. Es un momento de lo que hemos estado reflexionando y de lo que hemos olvidado. Y también ha sido liberador, un momento liberador para nosotros como nación, que ha podido confrontar nuestro pasado de una manera bastante sana. Así que creo que es un rol muy importante en esa década. Y luego el siguiente punto al que me quiero referir también nos lleva a Mayo y el asesinato de George Floyd. Hubo una respuesta frente a eso en Irlanda, frente a este asesinato, y era compararlo con la muerte de un hombre llamado George Nekenko en Dublín, muy poco tiempo después de eso. Entonces, como parte de un intento de confrontar esas razas en la reunión en que Irlanda es uno de los países más racistas, lo digo con tristeza, ha habido muchas conversaciones de cómo decolonizar Irlanda para poder involucrarnos con las sobrevidas coloniales, y ha habido, cierto, una conversación pública mucho más amplia. Y de nuevo, quisiera que pensáramos también en la primera línea que hay ahí. Y eso me lleva a pensar en el trabajo de quien les mencioné como ejemplo de lo que estamos haciendo. No sé, espero tener una diapositiva para mostrar. Yo tengo aquí el puntero para mostrar. No sé si la voy a poder mostrar. Voy a intentar con el puntero. Sí, ahí perfecto. Muy bien, vamos a comenzar. Rita, como les mencionaba, es una artista en residencia. Por favor, ¿pueden apagar un poquitito la luz, bajar la luz para que podamos apreciar de mejor forma las fotografías? Estas pinturas bastante poderosas. Ella es una artista en residencia cuando comienza la pandemia. Entonces, en el punto alto de la pandemia, la lucha contra la batalla negra, y Trump es el presidente en Estados Unidos, y Rita hizo muchos dibujos llamados El emperador no usa ropa. Mucho de esto evoca a Jonathan Swift, con el énfasis que hay en este nuevo cuerpo. Vamos a ir a la siguiente. Ahí, cierto, tenemos el vientre y este cierto flojo, el pene, cómo se visualiza, y ese lenguaje que se relaciona con lo grotesco al monero que articula la furia respecto de lo que está sucediendo en el mundo. Así que hizo eso literalmente en reacción al asesinato de Floyd. Y simplemente trabajaba y estaba siempre presente. Y no les puedo decir lo poderoso que fue para todos nosotros en ese momento tener que enfrentarnos a ese tipo de problemas. Pero ella también concibió 3 pinturas muy importantes con las que voy a compartir. Esta es la primera, y voy a hablar luego de Epifanía con mayor detalle, pero se trata de un tríptico de nuestros tiempos, algo familiar podría tener con nuestros tiempos. Este es la tierra, y luego ya hizo
Mar, primero hizo tierra, luego mar. Tenemos acá este WS que se hace en Belfast para el bizantino. Es una alusión al Titanic, claramente. Cierto que, bueno, se unió en 1912. Y habla de de la inmigración, pero también la crisis de los refugiados, que también es continua y está todavía en curso. Los horrores que podemos ver siguen conociéndose en todo el mundo y particularmente aquí en el Mediterráneo. También habla de la esclavitud, del comercio de esclavos, en lo que probablemente ustedes vean ahí, que hay muchas manos en el mar y ella está de alguna manera haciendo alusión a lo que pasa en el Congo. Es una pintura muy, muy poderosa. Lance, y luego tenemos la tercera que es aire. Recuerden, tierra, mar y este es aire. Hablamos de la evacuación de la ciudad del Cabo en 2021. Aquí, cierto, está la galería en Cork, así que ustedes pueden llegar a verlas. Son muy poderosas, como les decía. Son tremendos pedazos, tremendos trabajos. Quiero volver acá a Epifanía por un momento. Es Epifanía porque el 6 de junio de enero de 2021 es la bestia de la Epifanía por el presidente en ese minuto extremista de este edificio capitalista, que no simplemente es el símbolo de la democracia de América, sino que del mundo es el símbolo, y de alguna manera o bastante forma captura lo que sucede en ese momento, y también el trauma de lo que le precedía durante la pandemia de COVID-19, acompañada de esta locura que estaba sucediendo y generándose en todo el mundo, también en la política. Al lado izquierdo ustedes pueden ver un grupo siniestro de supremacistas blancos por un Trump desnudo liderados y están celebrando. Quizás puede que ustedes conozcan esto, pero muchos de los partidarios de Trump son de origen irlandés y utilizan esa historia para justificar el racismo. Al lado derecha probablemente vean la tragedia de la esclavitud negra en una persecución continua. La imagen dominada acá en el carro, en esta carreta, representa el abarcamiento o lo que ha podido abarcar el colonialismo, lo que ha podido tomar y que habla de la discusión que se da de la esclavitud durante el colonialismo. También se las arregló de alguna manera para incluir ahí las campañas durante el Black Lives Matter. Así que, como les decía, de manera muy vívida puede representar acá un momento. También nos invita a reflexionar acerca de lo que significa ser blanco, negro y ser irlandés. Y resulta bastante interesante ver cómo Rita captura algo que estaba sucediendo en toda la nación en ese minuto. Voy a terminar ahora compartiendo dos fotografías más o dos partes más que son parte de su trabajo, que terminó más tarde y se enfocan mucho en lo que está sucediendo hoy día en Irlanda. El enfoque de acá se llama el protocolo. No sé cuántas personas están interesadas, bueno, quizás mínimamente en el impacto que ha tenido Brexit en Irlanda, pero ha sido extremadamente negativo. Aún tenemos un parálisis político en Irlanda del Norte y aquí tenemos la mujer que está acá, ¿cierto? Que la vemos con la pañuelo en la cabeza, sosteniendo, o tiene como rehén a todos nosotros, básicamente. Y luego la imagen final que quiero compartir se llama Partition. Estuvo así durante muchos años y creemos que las imágenes estuvo dividido en esta suerte de partición. Y habla de cómo las personas, cómo los humanos son divididas a través de esta división y que corresponde a la caracterización de lo que ha sucedido con el Brexit. Y aquí quiero dar un ejemplo muy personal. Yo llegué ahí a Belfast, mi mamá vive en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, en el sur de Londres. Hasta el día de hoy mi mamá dice que Brexit no le acomoda. Es muy humanizado y eso es lo que me gusta del trabajo de Rita. Ella reduce todo lo lleva a lo que puedes sentir respecto de esto
tema mucho más mayor. Y cuando habla de esta partición, de esta división, habla también, lo hace en muchos distintos contextos. Y lo que termina acá, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que existe una posibilidad muy fuerte y fidelidad de que Irlanda se reúna, o sea, que termine esta división. No veo que esto vaya a suceder con India y Pakistán, y tampoco en el Medio Oriente. Captura el momento y el horror que se da ahí en ese minuto, pero también inspira la esperanza. Y creo que eso es totalmente poderoso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la invitación. Thank you very much for the invitation. Soy el único de I habla am the hispana only one who speaks Spanish. dentro de los panelistas. Me presentaban como un abogado en materia de derechos humanos, de acuerdo a la experiencia vivida por nuestro pueblo, Chile, donde ustedes felizmente están. Chile tenía una tradición de ser, junto con Uruguay, los países más democráticos de América Latina. Había una larga tradición democrática y de no intervención de las Fuerzas Armadas en las situaciones políticas a nivel nacional. Y todo eso se rompió abruptamente a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que significó el derrocamiento del presidente constitucional, un presidente socialista, que había prometido una transición hacia el socialismo por la vía democrática. En Chile, tanto el presidente que le antecede, que es Eduardo Frei Montalva, que había prometido una revolución en libertad para terminar con las injusticias, las desigualdades, las iniquidades que existían en nuestro país. El presidente Allende fue una novedad histórica. Era el primer presidente de origen, de definición marxista, que fue electo democráticamente y prometió los cambios de una sociedad que transitaba hacia una nueva humanidad en democracia. Y fue derrocado brutalmente. Él perdió la vida hace cerca de 50 años en el Palacio Presidencial, en La Moneda. Y Chile comienza otra historia, completamente desconocida para nosotros. Se impuso un estado de guerra extraordinariamente prolongado y se violó, como lo dijo las Naciones Unidas, durante los 17 años y medio que Chile gobernó bajo el poder cívico-militar, bajo una violación sistemática e institucional de los derechos humanos. En ese contexto,
la lucha por la defensa de los derechos humanos fue prioridad fundamental, vital, de sobrevivencia. La dictadura y algunos pares en América Latina se lo consideraba que eran tributarios de una ideología de seguridad nacional. Esta ideología de seguridad nacional introdujo un concepto maligno, si ustedes me permiten el concepto, del enemigo interno. El enemigo interno es aquel que se oponía al sistema dominante antes de los procesos de transformación, que yo lo sitúo en Chile desde la década del 60 hasta el 73. Los enemigos internos no solo eran los partidos de inspiración marxista, sino que también los cristianos, la Iglesia. La Iglesia en Chile fue la que inició el proceso de reforma agraria, bregó por una sociedad distinta, justa, libre de opresiones. Y por lo tanto el enemigo interno, que no era reconocible como cuando hay situaciones de conflicto entre países, eran aquellos que postulaban en su momento el cambio social, la transformación de la sociedad. Y se inició un periodo de la historia de Chile extraordinariamente oscura, como que cayó la noche por muchos años de años. Cada año tiene 365 días. Y cuando se vive en la opresión, esos días pesan. Cuando se tortura, se mata, se hace desaparecer a personas, en que tú eres, por tu pensamiento, eres peligroso y te privan de trabajo, la vida se transforma en una tarea de sobrevivencia. Y los derechos humanos significó para nuestro pueblo la lucha por su dignidad, por recuperar la humanidad perdida, que no conocíamos como pueblo chileno. Y los que dirigían este proceso se ubican, sabiamente se le ha dicho que es una dictadura cívico-militar, porque si bien la fuerza la ponían los militares, el proyecto político, el proyecto ideológico que estaba detrás, lo ponían pequeños grupos de civiles de una ideología de derecha extraordinariamente retrógrada. La Vicaría de la Solidaridad, y antes de ella un grupo de iglesias de distintas denominaciones, fundaron el Comité por la Paz, encabezada por la Iglesia Católica, pero estaban las iglesias luteranas, evangélicos, fueron los que levantaron la voz
y acudieron a los tribunales de justicia para defender la vida y la libertad de las personas. No hubo justicia durante esos 17 años. Todos los recursos de amparo, todos los recursos o habeas corpus fueron rechazados. Cuando se presentaban denuncias a los tribunales, como se terminaba en un militar o en un policía o en un carabinero, la jurisdicción civil ordinaria perdía competencia y pasaba a la justicia militar. No hubo justicia. Y ellos declararon la amnistía, declararon la prescripción y en definitiva el hacer justicia era casi un imposible. Pero en todo caso, el Comité por la Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad fueron dejando sus huellas escritas de defensa de la vida y de la libertad. En 1978, por ejemplo, se organizó aquí, no en esta casa, pero cerca de esta casa, hacia la Plaza de Armas, una conferencia internacional convocada por la Vicaría bajo el lema "El derecho a ser persona". El derecho a ser persona. Porque uno de los 4 de la Junta, que era el almirante Merino, decía que nosotros éramos humanoides. Parecíamos humanos, pero no éramos humanos. Es una exacerbación del concepto del enemigo interno. Y la anulación del enemigo es como un objetivo necesario, posible y valorable para aquellos que se creían en guerra, donde nunca hubo guerra. Porque para que haya guerra tiene que haber confrontación entre dos fuerzas. Aquí el pueblo de Chile nunca se levantó con armas para combatir a la dictadura. Solo muy avanzada la dictadura surge un pequeño grupo organizado que se confronta en esa área, pero de manera muy acotada. Pero el pueblo de Chile combatió con la fuerza de la razón, de la verdad. Entonces, la principal batalla que se dio, y así las agrupaciones de derechos humanos, dirigidas básicamente por mujeres, tanto de aquellos que eran de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, de los presos. El principal grupo de defensa de los derechos humanos fueron las mujeres en Chile. Y lucharon por una consigna que reunía el conjunto de la sociedad, que es verdad y justicia. Verdad y justicia. Nosotros no conocíamos en ese tiempo ni la reparación ni la memoria. Verdad y justicia. Nunca hubo ni verdad ni justicia durante la dictadura. Y después de la dictadura, iniciaba un proceso de transición extraordinariamente complejo
porque el dictador se cambió de lugar y se fue a la comandancia en jefe del ejército, donde dejó una constitución de origen y de contenido no democrático, poco democrático. Fue siempre muy difícil la lucha por la verdad y la justicia, en que era la esperanza de los que lucharon por la recuperación de la democracia y por los derechos humanos. Fue un proceso muy, muy difícil, en que los organismos internacionales de derechos humanos jugaron un rol también muy importante. Uno de los primeros actos del presidente que inicia esta transición, don Patricio Aylwin, fue ratificar la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la cual Chile había participado activamente en su gestación, pero que no había podido ratificar oportunamente. Y ella creaba una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se le reconoció jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que fue un gran aporte en la lucha que sostuvo durante más de 17 años el pueblo de Chile. No puedo dejar de decir una palabra sobre ustedes mismos, en lo que yo logro escuchar y entender. Sin la solidaridad internacional, esa tarea habría sido casi imposible. Era una pelea completamente desigual, una lucha completamente desigual. Y ustedes, por lo que yo escucho, expresan lo mejor de lo que el pueblo chileno recibió mientras estábamos en dictadura, el tremendo caudal de humanidad que nos acogió a muchos por un tiempo y que siempre veló porque en Chile, siguiendo una tradición que la expresa heroicamente el presidente de Chile, Salvador Allende, al perder la vida en La Moneda, de recuperar lo que el cardenal Silva Enrique, que fue un gran luchador por la democracia y por los derechos humanos, llamó el alma de Chile. El alma de Chile, del pueblo de Chile, no es compatible con la dictadura, con la arbitrariedad, con los abusos. Sí somos muy respetuosos del orden jurídico, pero sin abusos ni arbitrariedad. Y esa lucha, ya en un contexto más favorable, tiene otro ritmo, otros contenidos a partir de los años 90. Fue también muy difícil, nada de sencillo. Pero fue calando el tema de la verdad y justicia. Y fueron progresivamente quedando sin efecto las resoluciones que declaraban la prescripción o la amnistía, porque de un punto de vista del derecho internacional de derechos humanos no se reconocía la amnistía ni la prescripción como forma de elusión del derecho a la verdad y a la justicia. Y fueron condenados progresivamente, no las cabezas, pero sí muchos de ellos que participaron
en una violación brutal muchas veces, brutal, y se fue reparando y reponiendo la justicia como un valor que en sí mismo es reparación. Sin justicia no hay reparación. El no a la impunidad que también luchó el pueblo de Chile a partir de la transición, no a la impunidad, implicaba el derecho a un justo proceso. Y se luchó por el derecho a un justo proceso sin aplicación de normas que significaban la extinción de las responsabilidades vía prescripción o amnistía. Felizmente, los tribunales de Chile, recogiendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejaron sin efecto esas resoluciones que eran que les permitía a los militares excluirse de cualquier persecución. El tema de la reparación es un tema muy ya avanzado este siglo. Inicialmente la lucha por los derechos humanos de verdad y justicia, la reparación en Chile por deficiencias, por insuficiencia de nuestra tradición jurídica, la reparación está ligada al concepto de indemnización y la indemnización de perjuicio por daño moral, y la indemnización casi no reconoce otra forma que el dinero. Entonces la lucha por los derechos humanos no se aceptaba por la víctima que se confundiera el derecho a la verdad y la justicia con el dinero. Nosotros estábamos luchando por la verdad y la justicia. Eso antes que nada y sobre todo. Y con el curso del avance de esta normalización de que empezó a haber justicia y no a la impunidad, a nivel también internacional se fue integrando por aquellos que luchan por los derechos humanos, el concepto que viene del derecho internacional, el derecho de reparación y el derecho a la memoria, que es muy importante. La reparación siempre se luchó por la reparación que se le llamaban aquí internamente la reparación simbólica, el restablecer la verdad, el pedir perdón. Aunque no es un lenguaje que aún sea internalizado por los tribunales chilenos. Y la memoria es muy importante. Extraordinariamente también es un valor que se fue incorporando como uno de los objetivos centrales en la lucha por la plenitud de respeto a los derechos humanos. No por el temor a la repetición, sino que porque la memoria es también una forma de hacer justicia en el espacio, en los tiempos, por las personas concretas que dieron su vida o que fueron simplemente mártires de una
experiencia muy brutal que conocimos como pueblo, digamos. Bueno, creo que tengo límite en el tiempo y no quiero, podríamos hablar mucho rato y tengo que reprimirme yo. Y para agradecerle la invitación de que puedan escuchar algo de nuestra historia, agradecerle a ustedes como expresión de lo que de los pueblos de la humanidad que levantaron las banderas de la libertad y de la fraternidad y que compartieron nuestra lucha y otras luchas como lo de los pueblos sudafricanos, irlandés. Y creo que no hay mayor humanismo que el defender los derechos humanos y educar a nuestros hijos, a nuestras generaciones en el respeto a los derechos humanos, porque esa declaración que escribieron en 1948 es un avance gigantesco en la humanidad. Y ahí se reunieron todos los pueblos que eran parte de esta organización naciente que es las Naciones Unidas para escribir una historia, un pensamiento común, un conjunto de derechos que nos reconocíamos unos a otros, independientemente incluso de lo que pasaba en cada uno de los países. Ahí estuvo René Cassin presidiendo, un jurista francés, junto con Madame Roosevelt, que era la mujer del presidente, y todos de China, soviéticos, de todas las musulmanes, todos unidos, podemos a partir de la Declaración Universal tener un texto que une a toda la humanidad y que nos permita poner fin a la discriminación, a las supremacías que creen unos tener sobre otros, para que todos tengamos una patria y una humanidad justa y buena para todos. Muchas gracias. La verdad es que fue muy emocionante, muy conmovedor. Hablando en términos generales a nombre de nuestros espacios, nuestros países, de los que nosotros venimos, de donde nosotros somos, voy a tratar de ser breve, porque parece que estamos ya pasaditos un poco en el tiempo. Así que voy a tratar de ajustarme a lo que nos va quedando de tiempo. Como lo habías tú dicho, Katy, en tu sesión, en tu intervención, quisiera rescatar este concepto que he puesto frente a nosotros y que, bueno, del que todos nosotros hablamos y aparece en todas las reuniones, que es la reparación de temporalidades y espacios. En relación con el centro de investigación de donde yo provengo, que por supuesto está muy conectado con el país de donde yo vengo, y por lo tanto reflexionamos algunos de esos conceptos y urgencias. De manera tal que cuando nos enfocamos a la reparación de temporalidades y de espacios del deshacer, nuestro método fue un punto que se tomó, y respecto de lo que yo pensaba era hablar desde el punto de vista histórico en el centro, que es el término que utilizamos para el Centro de Estudios y
estudios sociales en Calcuta, pero la disrupción de esta división en los centros de humanidades, eso es lo que yo tenía en mente para hablar en relación al método, con el tiempo, con los años, lo que se ha hecho en términos de trabajo en nuestro centro de investigación y, por supuesto, como práctica y reparación, que están ambas interconectadas en esta comunidad, en esta construcción de la comunidad, de una comunidad social y, por supuesto, la reparación en el contexto de algo que es único para la India en la historia del mundo. Quizás puede ser la desigualdad de las divisiones de clases, la inequidad, que es antiguo, tiene mucho tiempo, no solamente histórico, sino que parece que incluso precediera la historia, quizás pareciera que proviniera de, no sé, de las formas del ser que han precedido incluso la existencia. Entonces, en nuestro centro de investigación, el Centro de Estudios de Ciencias Sociales de Calcuta, nació en el 1973. Bueno, gracias a algunos políticos y académicos con una visión para el futuro de las ciencias sociales en India. Y luego quiero volver a un punto que se mencionó en la mañana, el mundo de las humanidades han actuado políticamente en el núcleo de las ciencias sociales. Institutos como el nuestro, que nacen en 1973, y luego en otros años también han nacido otros en India, hay alrededor de 27, 28 de estos centros. Un tema central respecto de estos centros de investigación del que somos parte es que es el financiamiento del gobierno el que lo sostiene. Eso no presenta cierto tipo de límites que relación con limitados recursos. Y también nos entrega un espacio de refugio. Es algo en lo que no me voy a referir mucho en detalle ahora, quizás lo podemos discutir más adelante. Entonces, respecto del método, el método como de formación es como es una forma de unidad, lo que queremos decir con esto ha sido la construcción con el tiempo en estos comunes de académicos simplificados en un trabajo conocido en el mundo como estudios sabáticos. Muchos de los financiamientos de este movimiento de las facultades, nombres que todos ustedes pueden conocer de su trabajo académico, esto que estoy mencionando, la reparación de las temporalidades y los espacios del deshacer fueron logrados utilizando el espacio que se daba en el centro como un refugio para estos académicos en tiempos de urgencia de hacer con este grupo de estudios que se enfocaba fundamentalmente en el deshacer del colonialismo, de lo nacionalista, de lo elitista, y dos, en recuperar, examinar y privilegiar la agencia de esta clase que estaba minimizada dentro de las redes del capitalismo, colonialismo y nacionalismo. Espacio y temporalidad son ambos muy importantes aquí en relación al método, tanto el espacio del centro como un centro académico, pero también la ubicación del centro propiamente tal en la ciudad de Calcuta, un lugar marginal en ese minuto en las geopolíticas de este edificio de la India. Y ahí hablábamos también de nuestros espacios como espacios de reparación, los centros de donde todos provenimos. Todos son definidos por el lugar donde están ubicados, responden al lugar donde están ubicados, la ubicación es todo. 2 y 3, práctica y reparación van juntos, van unidos. Porque si la construcción de comunidad en el trabajo de manifestación que tenemos y que ejercemos en esta reunión, en esta asamblea, es una forma también del manifiesto, y parte de este es la construcción de comunidades con y a través de las diferencias como el vehículo para poder lograr esta posible disrupción. Y luego esta práctica ha incluido el trabajo de reparación. En la construcción de comunidad, no simplemente el centro, sino que también el país mismo, desde su independencia en 1947, ha tenido que enfrentarse a la diferencia
que en gran parte es la categoría de las castas. En este tipo en el centro de estudios hablamos de la teorización y la pedagogía restauradora, para entender esto motivado por la justicia social y la rebelión política. Para nosotros, de manera muy interesante, en este nuevo presente, trabajar en esta reparación en práctica significa implementar un programa de estudios, un currículum que critique lo hegemónico, lo colonial en estas epistemologías de las castas, movilizar esta teoría decolonial y reconocer que hay una situación respecto de nuestra posición. Entonces, mientras coloco todo esto ahí y como puntos de reflexión, a lo que quiero referirme, y bueno, y termino con esto, es hacerlo personal y llevar mi propia experiencia de reparación en el contexto de la vida cotidiana en espacios como por ejemplo mi espacio, a ese rol del idioma, del lenguaje inesperado en mi sala de clases como también afuera en esa articulación política. No les voy a dar la historia de la implementación del centro, pero un modelo rudimentario se presentó primeramente para los sexos marginalizados y luego, cierto, se ampliaron por el doctor Ambedkar en la independencia de India durante aquello. Entonces debo decir que ha habido varias comisiones gubernamentales con los años que han podido implementar la reservación en trabajos gubernamentales en etapas desde mediados de los 90, pero no fue sino hasta el 2007 que la admisión de los estudiantes y la reserva a los facultativos se implementaron totalmente. Ha sido lento el cambio, como lo pueden ustedes notar, pero ¿qué ha significado esto en la clase? Cuando yo enseño, era una sala parecida a esta, estaba dividida por un pasillo al medio que literalmente y físicamente separaba dos secciones. Por un lado, estaban aquellos que habían sido parte de una educación abierta, fluidos en inglés, y que podían referirse a Foucault, bueno, y al otro lado del pasillo estaban aquellos que provenían de distritos lejanos de la agricultura, la pesca y de comunidades más vulnerables que tenían dificultades con el idioma inglés y que muchas veces también tenían algunas dificultades y debían traducir lo que se hablaba en su propio idioma desde el bengalí al bengalí. A veces hacíamos trabajo extra para poder entender eso. La reservación se debe habilitar para que esté ahí. Y estos estudiantes generalmente son muy buenos en lo que hacen en su trabajo, donde pueden ellos ser capaces de explotar su propia etnografía, integrando las lecturas mientras lo hacen. El idioma los divide en la sala de clases, pero nunca fuera de esta. Hay mucha empatía entre ellos en la hegemonía opresiva del idioma. Respondemos por esa respuesta que el idioma inglés es también el lenguaje o idioma del deseo. Muy importantemente, afuera de la sala de clases, el inglés es el idioma y el lenguaje que les permite, y asumo que todos saben lo que significa Dalit para las castas intocables en la India. El inglés es el idioma que les permite, que es el idioma de elección. Y eso se dice que ha estado marcado. Cualquier otro idioma indio tiene marcas de las castas en las formas en que se habla el idioma. El inglés es uno de estos tres puntos. Sin embargo, ha sido dura la lucha en el uso del idioma inglés. A medida que los profesores debemos permitirles hacer eso para que se abran puertas también para ellos. Entonces, la reparación en este contexto, para mí, a día en la sala de clases, significa escuchar, ayudar y también no interferir. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Intervenciones muy
importantes. Podríamos tener un día entero para responder y sé, Aaron, estás acá. ¿Cuánto tiempo nos queda? No nos queda tiempo, nada de nada. 5 minutos tampoco. Bueno, debemos ya ir terminando. Él es el que está a cargo y él es el que da las órdenes. Bien, ¿qué hacemos? Ah, 10 minutos para que los panelistas se puedan responder. Vamos a abrir este espacio para preguntas si alguien quiere hacer un comentario o pregunta en estos 10 minutos. Cristina. Bueno, dado el contexto, quiero referirme a qué significan las reparaciones y actos de la situación de las humanidades, de los centros de humanidades. En muchas oportunidades los centros de humanidades están separados de cosas como, por ejemplo, laboratorios de centros de humanidades u otras organizaciones en las actividades que se hacen en la universidad. Quiero agregar aquello algo, porque creo que desde el punto de vista estructural, los estudios de etnia o étnicos se han dado en nuestros centros y la reparación también se habla de aquello. Y las humanidades en mi universidad, de alguna manera, se mencionan clases de griego o pensamiento europeo, se habla de ese tipo de clases. Entonces, ¿cómo se puede eso ¿cómo se puede eso integrar también y relacionar con esta falta de ah, rendición de cuentas o de responsabilidad, por decirlo así? Vamos a tomar un par de preguntas más. Hola, creo que también quiero complementar esas preguntas también y pensando también en la reparación dentro del contexto de colonialismo en Norteamérica, en menos en nuestra universidad, son instituciones colonialistas, donde se ha acaparado también la tierra. ¿Hay alguna forma de reparación ahí, en ese contexto también, en el rol de las humanidades en ese proyecto? ¿Cuál es ese rol? Muchas gracias por todo esto que han mencionado hoy día y reflexionar. Bueno, lo que ha surgido de este panel es la necesidad de pensar de un marco legal para las humanidades y cómo podemos proteger estos espacios en distintos países, en múltiples disciplinas, en múltiples historias coloniales e incluso religiones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos formular quizás un código para nosotros para que podamos proteger estos espacios que cada uno de ustedes ha creado o defendido durante el tiempo? Muchas gracias. Bien, gracias por todas esas preguntas. Bien, en relación a la urgencia, claro, que apuntan a la urgencia. Y creo que es ahí donde deberíamos comenzar. Y quedarnos, por cierto. En la Universidad de North Carolina, el instituto que yo, que yo dirijo, creo que hay un modelo único y nos enfocamos únicamente en la facultad o estudiantes de pregrado, es solamente para apoyar a la facultad. Y creo que en respuesta a tu pregunta es ahí de donde proviene todo, ¿no es cierto? Nuestra facultad están haciendo el tipo de intervenciones a las que te estás refiriendo, algunos de los colegas de la facultad, los académicos, en programas que llamamos a quienes nos patrocinan, patrocinadores, es ahí donde está sucediendo y apoyamos ese trabajo y estamos en posición de apoyar ese trabajo. También con los centros, es lo mismo y yo hago mi propio trabajo. En esa comisión cultural estamos generando, elaborando preguntas en la universidad.
excavando en ese lado de la historia para poder reconocer que nuestra universidad fue parte del sistema, que no fue cierto, que fue arrebatada, que fue en una tierra que fue arrebatada. Y se ha dicho históricamente y públicamente, de donde tenemos, ¿cierto?, ahí este consorcio, en nuestro campus, en nuestro consorcio, y bueno, creo que ese es el lugar que estamos tratando de hacer ese tipo de intervenciones. Lo segundo que quiero decir en términos de proteger los espacios, tenemos, como lo había mencionado, esta donación, para decirlo en un lenguaje de la institución, y estoy aquí para escuchar lo que dicen mis panelistas, compañeros, pero ese es un lugar de comenzar, llamar a la universidad con el nombre que le corresponde, con su política propia. Alguien había hablado de protocolos de investigación y tengo que desarrollar un certificado y una investigación participatoria, y mis colegas y yo han dicho, tú tienes que tener un idioma que apoya a los estudiantes, a los graduados, para que vayan a integrarse a las comunidades, y este lenguaje no coincide con lo que ustedes están haciendo. ¿Tuviste éxito en aquello? Sí, y luego se socava y ¿qué pasa? Y sigues trabajando en eso. Creo que ese es un lugar de comienzo, así lo veo yo. Muchas gracias por estas preguntas. De alguna manera me voy a tratar de restringir para dar una respuesta con lo que se relaciona con Sudáfrica, ¿no? La distinción, por ejemplo, entre esta división institucional a la que se hizo referencia en una de las preguntas, ¿cierto?, es si existe o no en Sudáfrica. Los centros de humanidades es el espacio en donde surgen ese tipo de preguntas, ese tipo de temas se desarrollan. Entonces, si menciono un ejemplo en donde se habla de este daño activo, bueno, saben ustedes que ya tenemos 2 años, las universidades se cerraron por 2 años. Daba el movimiento de protestas de los alumnos donde se trataba de descolonizar el currículum, protestas por parte de los estudiantes y tener un acceso igualitario a la educación superior. Bueno, hubo una serie de distintos nombres para esta actividad, lo que nos llevó a algunos de los estudiantes a reconocer la situación que sucede adentro en la institución, aprovechando aquello para crear espacio para los estudiantes, al punto en que se pueda, pero reconocer no solamente al estudiante, sino que reconocer para que puedas caminar ahí siendo solidario, y muchos de nosotros pudimos hacerlo. Estoy en la cámara, ahora sí que voy a tener cuidado con lo que va a quedar registrado, porque a las instituciones no les gusta cuando tú movilizas las instituciones y de cierta forma hablas algo en contra, ¿no? Quizás estoy diciendo más de lo que debiese decir. Bueno, aprovechar los espacios de esa manera es increíblemente importante, pero a través también del pensamiento crítico y también relacionarse con los estudiantes, porque ellos son intelectuales en su propio derecho, en su situación, en participar, en relacionarse y decirles, mira, te estás manifestando por esto, leer con ellos, tener también un respeto en ese nivel respecto del lenguaje que ustedes están creando para la reparación en el momento. Pero luego también lo último que quiero decir, y lo ha dicho aquí la gente, y lo ha articulado mucho mejor que lo que yo he dicho, que creo que uno de los principios más importantes a los que necesitamos aferrarnos para crear espacios para la reparación, o cuando hablamos de la postcolonial o la descolonización, es dejar a darle tanto crédito a Europa como lo hacemos. Las universidades no todas son un concepto europeo. Una de las universidades más antiguas estaba en Trinity. Estos espacios de lo que llamamos educación superior no es una idea europea, se ha dado en todo el mundo, pero existe una reivindicación de querer decir que es europea. Lo que habías mencionado tú de las enfermedades hace un minuto. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos estas equivalencias tan simplistas muchas veces de lo que es realmente.
nunca se deja hablar, ¿cierto?, de que alguien mató a alguien, ese tipo de cosas, ¿no? Esa Europa es la que necesitamos abandonar. Le doy la palabra a mi colega. Quiero mencionar respecto del daño y el colonialismo. En el Hub hemos realizado un instituto de humanidades que analiza la crisis de la democracia y quiere producir un currículum que también trabajé con escuelas de verano. Trabajamos con 20 investigadores de todo el mundo para de esa forma hablar respecto de lo que significa todo esto. Y lo hacemos en contextos reales, concretos. Visitamos lugares, hemos visitado Srebrenica, Mostar, estos lugares en donde había trauma y había atrocidades. Fue una experiencia fenomenal. Fue en el verano de 2019 y ahí se pudo ver que el directorio se reunió en Delhi. Fue en el medio de los disturbios en Delhi, disturbios de la democracia. Entonces fue ahí cuando los estudiantes comenzaron a protestar por lo que estaba ocurriendo en Delhi en ese momento. Y dijeron, no podemos decirles lo importante, no podemos destacar lo suficiente lo importante que fue esta escuela de verano, porque nos equipó para poder lidiar con lo que ahora conocemos como experiencia del trauma activo y estas situaciones tan peligrosas en las que estamos. Para mí, eso generó o fue un programa que se expandió en todo el mundo y lo seguimos trabajando en el Hub, en este lugar, de manera activa. Y vemos ahí cómo podemos manejar y trabajar de manera activa, no solamente de forma pasiva. Eso también es importante. Y respecto del colonialismo y las universidades son parte de un imperio. Enfrentémoslo. Ha sido así por siglos. Me incluyo mi universidad. El propósito era civilizar a los bárbaros irlandeses. Hay que reconocer aquello, ¿verdad? Hemos establecido un grupo, si quieren explorar este legado colonial, después de estas charlas, tenemos que prácticamente generar estos elementos y fueron variados y se fueron evolucionando en varios lugares. Había una creencia de que la Iglesia Católica Irlandesa era una forma distinta de humanidad. Y eso, hasta cierto punto, ha sido retornado y le ha cambiado el nombre a la debacle de la filosofía irlandesa. Berkeley era un esclavo y tenía dueños, pero en fin. La Universidad de Berkeley aún así surgió, pero Trinity sigue estando comprometida con estos temas, porque la realidad es que no se puede mirar en Dublín y ver tabaco, azúcar y esclavitud. Y la pregunta es, ¿cómo podemos terminar con todo esto? Y creo que en realidad estamos aprendiendo de lo que hacen los demás, y eso es muy importante, pero hay protocolos de los que podemos hablar también para desarrollar estos avances. Esa es nuestra experiencia. Muchas gracias. Muy buen punto respecto a Irlanda. Quiero agradecerles a todos nuevamente por estar con nosotros y por compartir sus historias y su conocimiento, pensamiento. Gracias por quedarse y brindémonos un aplauso. La cena no es formal en lo que respecta a vestimenta, así que pueden ustedes ir de la forma en que se sientan más cómodos.